durante la Segunda Guerra Mundial, mucha gente se vio beneficiada de usurpar las propiedades de los judíos. Una familia judía en Polonia había huido y se había escondido con unos católicos. Quien se había apropiado de las propiedades de esos judíos, meticulosamente se puso a investigar dónde estaban escondidos. Le interesaba que los nazis encontraran esa familia para matarlos y así no pudieran nunca reclamar sus propiedades. El hombre supo que estaban escondidos con la familia Ulma. ¿Quiénes eran los Ulma? Era un matrimonio muy joven, pero muy fecundo, tenían muchos hijos. José Ulma, le gustaba el teatro de joven. Y Victoria, una joven mucho más chica que él, unos 10, 12 años más chica, también le gustaba el teatro. Y juntos, en su pueblo, organizaban obras de teatro. Ahí se enamoraron y como ambos eran católicos fervientes, se casaron. Tuvieron muchos hijos. José Ulma era un hombre bueno y trabajador, querido por el pueblo, tanto que era el bibliotecario. No es que mucha gente ni fuera una biblioteca grande, pero él cuidaba de la biblioteca del pueblo. Era también agricultor, de hecho vivía de la agricultura y también de la fotografía. Era un hombre que había estudiado poco, todo lo había aprendido en su biblioteca y se había vuelto el periodista del pueblo. Tomaba fotos a las familias, a su familia. Profundamente enamorado, le tomó muchísimas fotos. Cuando empezó la guerra, Victoria y José tomaron una decisión. Veían cómo a los nazis perseguían a los judíos y los asaltaban. Antes de que empezara la guerra, habían logrado comprar una granja de 5 hectáreas y tenía un pequeño bosquecito su granja. En medio del bosque hicieron una cabaña y decidieron cuidar y esconder a 2 familias judías, un matrimonio y sus hijos y unas niñas de otro matrimonio que habían sido arrestados. Durante año y medio, Victoria, José y sus 6 hijos cuidaron de esas familias en medio de su pobreza. Victoria estaba embarazada, tenía 7 meses de embarazo. Cuando en la madrugada, alertados por ese hombre que se quería quedar con el dinero, llegaron los nazis. Dormidos a la familia, llevaron gente del pueblo para que vieran qué pasaba con quienes cuidaban a los judíos, cuál iba a ser el castigo de las familias que cuidaban a judíos. Los testigos, horrorizados, vieron cómo mataron a varios de los judíos que estaban en la cabaña dormidos. De repente despiertan los gritos, eran 8 los judíos que estaban escondidos en la cabaña de la familia Ulma. Después, los nazis se dirigieron hacia la casa de los Ulma.
Primero tomaron a la mujer embarazada de 7 meses, que ante los gritos y el terror empezó a dar a luz. Aún así, la mataron frente a sus hijos y frente a su esposo. Después mataron a José. El niño estaba naciendo. Mataron a... El niño mayor tenía 8 años. Y así hasta 2. 6 niños. También, por supuesto, murió el que solo alcanzó a salir la cabecita del bebé de Victoria. Mataron a los 9, sin compasión, frente a los vecinos del pueblo. Gritaban los nazis: vean cómo mueren los cerdos polacos, y los mataban a los niños. Todos sabían que José todas las noches dormía haciendo su oración de rodillas. Cuando los nazis los tiraron, su familia a escondidas los enterró. Fue cuando descubrieron que acababa de nacer. Estaba a punto de nacer el bebé, insisto, solo la cabeza del bebé había salido. Cuando se hizo toda la investigación, encontraron una Biblia. Eran muy pobres, sí tenían una cámara y una Biblia. La Biblia solo tenía 2 pasajes subrayados. El primero era cuando le preguntaron a Jesús: ¿cuál es el mandamiento mayor? Y él respondió: ama al prójimo como a ti mismo. Y le preguntaron: ¿quién es mi prójimo? Había una vez un samaritano, el buen samaritano, el que curó al judío que estaba herido. El otro pasaje que estaba subrayado es: si solo amas a tus enemigos, ¿qué haces de extraordinario? Eran las 2 citas subrayadas con rojo en esas Biblias. Sin duda, ellos actuaron movidos por la palabra de Dios. El efecto que produjo en la gente vecina cuando supieron que los Ulma habían sido tan cruelmente asesinados, escondiendo judíos, ¿qué provocó? Que los polacos escondieran más judíos, más decididamente. Esta historia, que me imagino, ¿alguien la conocía? Yo tampoco. Ayer fueron elevados a los altares, todos. Es la primera vez en la historia de la iglesia que una familia entera es elevada a los altares. Los 9, incluso el bebé que estaba naciendo. Ese bebé, recordemos a los mártires en la primera persecuciones, todavía no estaban ni bautizados los mártires. ¿Cómo se bautizaban? Con su propia sangre. Eso le llamamos bautismo de sangre. Los leones los comían y la misma sangre era quienes los bautizaba. La sangre de su propia madre bautizó a este pequeño. La familia Ulma son beatos. Ayer en la tarde, viendo las noticias de la iglesia, una noticia decía: fueron elevados a los altares los Ulma. Que me pongo a leer, dije: mañana les cuento a todos y voy a celebrar la misa por ellos. Su fiesta va a ser en marzo. ¿Qué día creen que va a ser
su primera vez que se celebre su fiesta, Jueves Santo. Todavía no son santos, son beatos, pero son un gran ejemplo para todas, una familia santa. Pero también en esta época, el niño, como Ramón Nonato, ¿verdad? No nació, solo nació la cabeza, la mitad estaba en el útero. Pues nosotros reconocemos a los santos inocentes, los niños que no habían dicho una palabra y que murieron por Cristo. Bueno, pues tenemos al primer niño que todavía en el vientre de su madre ha sido elevado a los altares. Pidamos pues que la familia Ulma, Victoria, José y sus 7 hijos sean un ejemplo para todas las familias, sean un ejemplo de la defensa de la vida, desde que nace hasta que muere. Sean un ejemplo de defender a los que sufren, de las obras de misericordia. La familia Ulma son verdaderamente 9 bienaventuranzas para el mundo actual. Cada uno de esos niños y ese matrimonio son una bienaventuranza viva. Nos ponemos en pie.